Hola a todos, en este Update 2025 vamos a tratar de repasar cuáles son las novedades en lo que tiene que ver con las estrategias antitrombóticas en el contexto de síndromes coronarios agudos y vamos a hacer alguna referencia a lo que son síndromes coronarios crónicos. Y como siempre, la situación de el beneficio de la antiagregación plaquetaria no ha cambiado. O sea, desde CURE sabemos que la utilización de clopidogrel como agregado al tratamiento estándar que era con aspirina tenía un beneficio. Y entendíamos que la aspirina ya tenía un beneficio, por lo cual, y eso puede quedar como una segunda cuestión, aún no nos cuestionamos el beneficio de la aspirina. Vamos a ver un poco más. Pero que la doble integración parece tener un beneficio, tiene un beneficio, que la doble integración como beneficio en el contexto de un síndrome coronario agudo, cuanto es más potente, como pasa con el prasugrel, con una potencia aumentada que lo tendríamos que tomar como entre comillas, ¿no? O sea, si logramos una antiagregación más sostenida, una antiagregación que es más potente no por la droga, sino por cuánto metabolito activo termina llegando en la biofase de la plaqueta, el beneficio en la reducción de eventos aumenta, hay un precio para pagar que es el aumento de los sangrados, lo cual es muy razonable. Entonces, ¿qué antiagregación utilizar en los síndromes coronarios agudos? Bueno, en los últimos años, como hemos repasado, y esto es una tendencia que lleva por lo menos 4 o 5, hay un concepto que es interesante, el concepto de que la potencia inicial podría ser beneficiosamente alta en la primera etapa, en esa etapa que es aguda. Basándonos en la interpretación de estas curvas, en donde uno puede ver que en las primeras etapas el riesgo de trombosis es más alto y entonces priorizamos un esquema antitrombótico más alto porque el riesgo isquémico es más alto, y en las segundas etapas en donde el riesgo trombótico del stent, el riesgo de nuevo accidente plaquetario, es decir, el riesgo de trombosis de la placa es menor, el beneficio de utilizar una antiagregación más potente empieza a ser menos justificado. Entonces, el concepto sería que en las primeras etapas nos preocupa más la trombosis que las hemorragias, o que pensarlo de esa manera parece razonable. Y en las segundas etapas, en la etapa subaguda, nos importa más prevenir el sangrado que prevenir la trombosis porque el riesgo se reduce. Ojo, este riesgo no es igual para todos. No es lo mismo un síndrome coronario crónico, que a lo mejor ese periodo agudo de trombosis puede estar entre los primeros 15 días o los primeros 30, que un síndrome coronario agudo, que a lo mejor este periodo llega hasta los 3 o los 6 meses, que un síndrome coronario agudo en donde hicimos una angioplastia de tronco, donde ese riesgo, eh, eh, la consecuencia de la trombosis es mucho más riesgosa y entonces aumenta nuestra preocupación. No es el riesgo de un tronco que hacemos en bifurcación con dos stents. No es el riesgo de un tronco en bifurcación que hacemos con dos stents que quedan infraexpandidos porque hay mucho calcio. Entonces, ese riesgo de trombosis es el que tenemos que tratar de individualizar. Y después, una vez que pasó entramos a priorizar el sangrado. Si tenemos que utilizar un potente, ¿cuál utilizamos? Ticagrelor o prasugrel. Bueno, esta discusión con el ISAR 5 parece haber sido zanjada desde el punto de vista de estudio clínico. El cabeza a cabeza en estrategias terapéuticas. Es decir, una estrategia terapéutica donde el prasugrel no se utiliza como pretratamiento y el ticagrelor sí se utiliza como pretratamiento, pero tampoco creo que haya sido. Da la sensación de que la potencia del prasugrel es un poquito mayor que la potencia del ticagrelor y que la adherencia terapéutica al prasugrel, por tener una vida media más larga y por tener menos efectos adversos como la disnea o la hiperuricemia o los trastornos de conducción, termina siendo más sostenida. Y eso podría estar justificando que prasugrel haya demostrado una reducción de los eventos isquémicos sin un aumento de los eventos hemorrágicos. Entonces uno diría, sí, prasugrel parece un poquito mejor que ticagrelor, pero de vuelta, no es que siempre que tenemos que elegir un potente vamos a elegir prasugrel sobre ticagrelor. Recordemos que prasugrel, como también es más potente, en los pacientes de más de 75 años aumentó significativamente el riesgo de sangrado. En los pacientes con stroke previo o AIT aumentó el riesgo de transformación hemorrágica y sangrado en general. En los pacientes que tienen menos de 60 kilos también aumentó el riesgo de sangrado. En los pacientes que tienen fase renal también aumentó el riesgo de sangrado. Entonces, hay. Y después, bueno, entonces uso ticagrelor. Bueno, también tengamos en cuenta que el ticagrelor, por el aumento de la concentración de adenosina, genera un poco de disnea. Entonces, si el paciente tiene alguna patología respiratoria, a lo mejor nos restringe la utilización de ticagrelor porque va a empezar a tener algo de disnea, no vamos a saber si es por el ticagrelor o por su patología respiratoria. Si el paciente tiene trastornos de conducción, el aumento de la adenosina durante el primer mes aumenta los trastornos de conducción. Si el paciente tiene ácido úrico elevado, le aumenta. Entonces, parece que son dos buenas drogas. Yo hoy me quedo con que son dos buenas drogas y que elijo una y otra de acuerdo a las características. Si mi paciente tiene un muy bajo riesgo hemorrágico, si no me preocupa el riesgo hemorrágico, prefiero prasugrel, vida media muy larga,
permite mayor adherencia eh, y, y- y por lo menos en Argentina menos costos de la utilización de prasugrel con respecto a la utilización del ticarelor. Ahora sí hay un problema, que es que como vamos a ver, esa potencia inicial alta, bueno, no parece que sea estrictamente necesario sostenerlo durante mucho tiempo. Entonces, 12 meses de prasugrel, bueno, no sé si todas las pacientes son para 12 meses de prasugrel. Y si uno quiere bajar la potencia, como vamos a ver ahora, la monoterapia con prasugrel es la que no tiene evidencia. En cambio, la monoterapia con ticarelor sí tiene evidencia. Entonces, a veces uno, cuando ya sabe que después va a ir a una monoterapia con un antiagregante potente, entonces comienzo con aspirina ticarelor para después retirar la aspirina y quedarme con el ticarelor solo, lo cual hace mucho más práctico que tener que andar switchando de prasugrel a ticarelor. No sé si me explico. Entonces, el concepto sería, si puedo ir con alta potencia inicial, voy con alta potencia inicial. Y si me equivoqué, que a veces era algo que a mí me preocupaba mucho, si me equivoqué y asumí que mi paciente no tenía un riesgo hemorrágico alto, y después detecto, porque esto a veces pasa que el paciente viene en infarto con supra y yo le di prasugrel, y después digo, no sabía que tenía tal problema, puedo desescalar rápido, puedo desescalar rápido. Esto no debería preocuparnos tanto. El riesgo de un tratamiento corto con prasugrel o con ticarelor tampoco es tan elevado. Ahora, después, a largo plazo, sostener esa potencia tan alta parece que no es necesario y aumenta definitivamente los riesgos, y sangrar no es nada gratuito. Entonces tenemos que tratar de reducir la potencia. ¿Cómo reduzco la potencia? El concepto que yo creo que van a ver que es más o menos lo mismo. ¿Qué hizo Masterdapp? Masterdapp utilizó stent de última generación, los stent de Terumo, stent que tienen un polímero bioabsorbible, no una plataforma bioabsorbible, un polímero bioabsorbible, es decir, el stent no se reabsorbe todo, sabemos que esos stent no han andado bien, que tiene una droga que tiene una gran capacidad para evitar la restenosis, en un estudio en donde la optimización de los sistemas fue alta, en donde los síndromes coronarios crónicos eran significativos. Entonces, en este escenario, lo que se vio es que las terapias cortas, en estén bien implantadas, en estén de alta calidad, parecen ser suficientes. Nada más que ese es el concepto, porque si uno se queda con Masterdap, puede decir, bueno, entonces sí, tengo que bajar, y después uno dice, ¿y a qué bajo? ¿No? Porque Masterdap utilizó aspirina clopidogrel principalmente y después bajó, y la mitad de los pacientes bajaron a clopidogrel y la mitad de los pacientes bajaron a aspirina. Entonces, cuando hacemos estos estudios que son tan pragmáticos de la vida real, después uno no sabe cómo reflejo este resultado en la vida real. Es lo mismo si sigo con aspirina, es lo mismo que sigo con clopidogrel, es lo mismo que el estén quedó bien implantado, es lo mismo. Bueno, entonces yo creo que el concepto de Masterdap es que estén de última generación, bien implantados en pacientes con alto riesgo hemorrágico, se benefician de acortar la potencia durante 1, 3 meses, como vamos a ver a continuación. Porque de alguna manera creo que esto va en línea con el resto. Y si no tengo que bajar la potencia, ¿con qué me quedo? Bueno, quedarte solo con aspirina tempranamente negativo. No sé si la aspirina realmente cumple un rol en el contexto de síndromes craneales agudos. Me permito dudar, a pesar de que varios me quieran matar. Me permito dudar. Por ahora la tenemos que usar. En agudo la tenemos que usar. No hay evidencia, pero me permito dudar. Lo que sí está claro es que quedarte con monoterapia de aspirina no es una buena opción. No es una buena opción. Eso está claramente demostrado. Aumenta significativamente los eventos isquémicos en estudios que tuvieron baja potencia para demostrarlo, lo demostraron. Así que imagínense lo que puede llegar a pasar en la vida real. Aspirina sola, no. Bueno, otra opción, me bajo, si estoy con ticarelor o prasugrel, me bajo a clopidogrel. Esta parece ser una buena opción. Taylor, un estudio asiático, mostró que después de un mes de aspirina ticarelor, sin hacer ninguna carga y pasando directamente a clopidogrel, los pacientes les fue bien, les fue bien. Hay una significativa reducción de los estados hemorrágicos y no hay ninguna señal de aumento de los isquémicos. Pero después de un mes, yo diría, si mi paciente no tiene un altísimo riesgo trombótico, entendiendo que algunos de estos pacientes pueden tener una cierta resistencia a clopidogrel. Entonces, ¿es una opción cambiarme de ticarelor o de prasugrel a clopidogrel? Yo creo que sí. No es la que más me gusta, y ahora les voy a decir por qué. La variabilidad en cuanto a la farmacogenómica del clopidogrel es la que me genera un poco de resquemor. Eh, si tuviésemos esta posibilidad de hacer una farmacogenómica y saber quién es el que no va a el que va a tener una disfunción del citocromo 12-19, que es el metabolizador de la prodroga-droga, entonces yo sabría quién es el que va a responder y el que no va a responder. Hoy es complejo, por lo menos en Latinoamérica, hacer estudios de farmacogenómica, pero en el futuro, por eso sigo poniendo esas diapositivas, aunque alguien me diga, pero si esto no lo hacemos en el futuro, lo vamos a hacer, va a ser razonable hacerlo, es fácil hacerlo.
y es un estudio que no debería ser de alto. Entonces, lo que sí me parece hoy mucho más atractivo es que si yo utilicé alta potencia inicial y después quiero bajar, baje quitando la aspirina y quedándome con el antiagregante potente. Y eso basado en el hecho de que la, la resistencia al ticarilo raprasural es extremadamente baja, la falta de respuesta metabólica a cualquiera de los dos es extremadamente baja. Se puede ver acá. Si yo me quedase solo con clopidogrel, como hizo Stop That 2, ACS, también un estudio asiático, fíjense que lo que hizo es, bueno, se quedó solo con el clopidogrel. Y cuando se quedó solo con el clopidogrel, en agudos, no les fue bien. Aumento significativo de los eventos isquémicos miocárdicos, trombosis del stent, reducción del sangrado, sí, pero aumento de trombosis. Es decir, que ni la aspirina sola en la etapa subaguda de un síndrome coronario agudo, ni el clopidogrel solo parecen ser suficientes. Si voy a utilizar clopidogrel, mantengo con aspirina. Y la otra opción es que yo me vaya a un antiagregante potente basado fisiopatológicamente en el concepto de que el antiagregante potente no va a tener resistencia. Y a su vez es un poco más potente ese mismo. Y Carelor solo en Twilight mostró ese resultado y en el subanálisis de 3.000 pacientes, no son pocos pacientes, 3.000 pacientes, perdón, 5.000 pacientes, fíjense, 5.000 pacientes en agudo, 2.300 en cada rama, de monoterapia con tigrelor les fue muy bien. Entonces yo creo que la monoterapia con tigrelor parece ser segura cuando paso a la etapa subaguda. Cuando paso a la etapa subaguda. ¿Cuánto tiempo dura eso? Bueno, Twilight dijo 3 meses para ir como sobre seguro. Ultimate fue a un mes y también les fue bien. Depende, depende. Y como dice la canción, ¿de qué depende? Del riesgo trombótico de tu paciente. Y eso es lo que vos charlas con el hemodinamista, es lo que charlas con el resto de los médicos, viendo los antecedentes del paciente, entendiendo su riesgo hemorrágico. Entonces vas viendo riesgo correr, qué riesgo correr. Porque le fue igual, un estudio igual. Si podemos utilizar no aspirina desde el principio, no, diría que no tenemos evidencia. Este es el único estudio, Stop That 3. Stop That 3 lo que hizo fue utilizar una baja dosis de prasugrel y no utilizar aspirina, y después cambiar después del mes a clopidogrel. Es un estudio complejo, pero los resultados no fueron buenos. La dosis que utilizó de prasugrel es menos de la que no, es un tercio de la que utilizamos. Tiene que ver con población asiática donde el prasugrel los resultados no fueron buenos. Pero yo apostaría en que a lo mejor prasugrel de entrada o ticagrelor de entrada pueden ser suficientes. Pueden ser suficientes. Es probable que tengamos en el futuro, en los próximos 2 años, algún resultado en relación a esto. Otras opciones, si hablamos del futuro en síndromes coronarios agudos, bueno, parece que hay un resto, porque los eventos trombóticos recurrentes ocurren. Siempre charlamos con los residentes en el paso de sala que uno dice, ¿cuál es la tasa de eventos al año de los pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo? Y los estudios clínicos mostraron 9%. 9% el primer año, 3% en promedio el segundo año en adelante. Entonces uno dice 9%. Esos 9% es lo que uno ve, es que el 60% se concentra en los primeros 3 meses. Y el resto queda para los 12 meses en adelante. Hay una recurrencia de eventos. Las trombosis de los stents, con la nueva tecnología de los stents, con las nuevas tecnologías de la angioplastia en general, parecen que han bajado. Esa trombosis tiene que estar por debajo del 1%. En la vida real parecen estar por debajo del 1%. Entonces, los eventos recurrentes no tienen tanto que ver con la trombosis, sino que tienen que ver con nuevas placas que se accidentan. Y ahí tenemos dos hipótesis. La hipótesis de desinflamar las placas, colchicina podría tener algún lugar en eso. Yo creo que sí, aunque los estudios han sido este, con resultados ambivalentes, y buscar un bloqueo de la coagulación, no solamente de la agregación, podría también tener un beneficio. Lo tratamos con antagonistas de la vitamina K hace muchos años y nos mostró una reducción de eventos, pero a expensas de una significativo aumento de los eventos hemorrágicos que no valía el costo. Lo probamos con anticoagulantes directos en Atlas 2 y mostramos una reducción de la trombosis del estén y una reducción de los eventos recurrentes con un aumento de los eventos hemorrágicos. Un estudio que lamentablemente por una pérdida de pacientes en el seguimiento nos quedó como un sabor a ¿será real esto que estamos viendo? Y un estudio que se hizo en la época del clopidogrel, no en la época del ticagrelor o el prasugrel. Hoy contamos en experimentación con anticoagulantes directos, pero del 11, que parecen ser más seguros, en el sentido de que el riesgo de provocar hemorragias por bloquear el 11 parece menor que por bloquear el 10 o por bloquear el 2, como hacen los directos. Y se está probando las dosis bajas de anticoagulantes directos del 11, como en este caso milvexian,
en pacientes con síndromes coronarios agudos. Entonces, post-angioplastia con síndromes coronarios agudos es tratamiento estándar, agregándole milvexian 25 miligramos 2 veces por día. Veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa y el estudio tiene suficiente cantidad de pacientes como para poder hacer análisis en todos los esquemas de la vida real. Es decir, si lo utilizo con un potente, si lo utilizo con un menos potente, si lo utilizo con monoterapia. Creo que vamos a tener muchísima información. Soy optimista en relación a eso. ¿Con qué cierro? Al fin y al cabo, tenemos que valorar esto. Riesgo isquémico y riesgo hemorrágico. No existe un score claro que nos pueda decir esto. Hay una suma de factores para decir que el riesgo isquémico es alto. El GRACE sigue siendo el más fácil, práctico y útil, pero después hay un montón de variables clínicas para decir cuál es el riesgo isquémico en las distintas etapas del paciente. Una cosa es el riesgo isquémico cuando llega el señor, tengo que definir si lo estudio rápido o espero, si lo antiagrego como pretratamiento, si lo anticoagulo o no. Y otro es una vez que yo terminé y sé qué estén le puse, qué lesiones le quedaron, si es un puente, si es una bifurcación. Lo mismo pasa con el riesgo hemorrágico. El riesgo hemorrágico también es un continuo. Una cosa es en el agudo, cuando estoy utilizando anticoagulante, cuando el paciente está instrumentado con vías, y otra cosa es a largo plazo, que el señor tiene que operar de algo. Entonces, de alguna manera, yo creo que hoy seguimos simplificando para que ustedes y nosotros podamos hablar del mismo idioma, decir, bueno, mira, si lo que te preocupa es el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, lo desestimás, anda con una doble integración potente hasta el mes 2. Hay muchísima evidencia para eso. En el otro extremo, si lo que te preocupa es el riesgo hemorrágico y el isquémico no te preocupa, anda con aspirina clopidogrel que no falla y mantener directamente aspirina clopidogrel. Si el riesgo hemorrágico es extremadamente alto, bueno, después de 3 a 6 meses podés bajarte el clopidogrel. Trata de estirar esos 3 a 6 meses, porque como dimos en Stop DAP, si te bajas el clopidogrel tempranamente, podés pagar demasiado. En el medio, ¿qué te quedan? En el medio lo que te quedan son los que tienen riesgo isquémico alto y riesgo hemorrágico alto. Y acá es donde me parece que uno podría optar por las dos opciones. La opción de voy inicialmente con un potente, aspirina tequerelor o aspirina prasurel y después me bajo a aspirina clopidogrel como hizo Taylor, o voy con un, una combinación potente, aspirina prasurel o aspirina tequerelor y después sigo con monoterapia de ticagrelor. Monoterapia de prasurel, off-label, debería funcionar, pero de vuelta, todo lo que debería en la medicina a veces no funciona como queremos, así que la estrategia de aspirina, ticagrelor y después irme a ticagrelor después del primero, después del tercer mes, parecen ser una buena estrategia. Muchas gracias.